Hola, mi nombre es Viviana y esto es Todos tenemos una historia para contar. Hoy vamos a hablar del síndrome del desempleado junto a la psicóloga Beatriz Martínez. Beatriz Martínez es licenciada en Psicología y profesional de gestión de personas con más de 25 años de experiencia en el área de consultoría en empresas nacionales e internacionales. Es conferencista regional, facilitadora y autora de libros y artículos en el área. Además, ama y disfruta de lo que hace, siendo su motor la gran pasión que siente por su trabajo. Así que aquí les dejo la charla con Beatriz. Entonces, la idea un poco de la charla de hoy es como abordar todo lo que lleva al síndrome del parado, ¿no? Que por lo menos capaz que no es conocido con el nombre así como tal. No, porque es más español el texto. Claro. No. Pero bueno, las sensaciones sí son conocidas por lo menos para la gente que ha pasado por la gente que ha pasado por esa situación. Sí. Uh-huh. Entonces también la idea de la reunión contigo era como para que compartieras un poco desde tu trayectoria la experiencia que has tenido con personas que han pasado por esto y también porque yo he pasado por esto. Uh-huh. Yo estuve 14 meses sin empleo. Uh-huh. Y dentro de esos 14 meses tuve un problema de salud también, que me operaron 3 veces, así que te podrás imaginar que fue como que la vida me sopló así, me dijo, empezá de cero. Y empecé de cero de verdad. Así que bueno, también me veía como muy reconocida en todas las cosas estas que decías, de que uno se siente desanimado, desmotivado, no sabes qué vas a hacer. Así que bueno, quería como traer un poco a intercambio esta situación, y porque sé que a otras personas también les ha pasado. Uh-huh. Y bueno, para sacarle un poco el tabú, un poco a este tema también, ¿no? Porque la gente, te cruzas en la calle con la gente y te dicen, bueno, ¿y estás estudiando? No, porque en mi caso ya dejé de estudiar, ¿no? Porque ya terminé. ¿Y estás trabajando? No. Bueno, entonces, ¿pero qué estás haciendo? O sea, porque es así. Así que bueno, capaz que, no sé, te invito a que des como una introducción. Claro. A ver, yo creo que está buenísimo esto que vos decís. Primero que nada, entender que el trabajo aún hoy sigue estructurando la vida de las personas. Si bien ha cambiado mucho el concepto de trabajo, sobre todo la gente más joven que tiene como otro concepto de trabajo, ya no es esa cuestión ligada al sufrimiento, ¿no? La palabra trabajo viene de tripalium o tripaliare, que era un elemento de tortura. Entonces, de ahí en más, socialmente, trabajar es una carga. Las nuevas generaciones han venido como a cambiar esa idea, por suerte, y han venido a introducir este concepto de que se puede disfrutar del mundo del trabajo. Pero aún así, con estos cambios, el concepto de estructuración de la personalidad sigue estando vigente. Por eso es lo que vos decís, ¿no? Trabajás, ¿entonces qué haces? ¿No? De hecho, cuando vos conoces a alguien, le preguntás, no sé, ¿cómo te llamás? ¿Y vos qué haces? Sí, claro. Entonces sigue estructurado. Yo soy fulano de tal lado. Entonces creo que ha cambiado un poco, pero aún sigue siendo algo como muy fuerte. Entonces claro, cuando perdemos ese trabajo, perdemos un marco de referencia de vida. Perdemos, en algunos casos, cuando la persona que pierde el trabajo viene de trabajar durante muchos años en esa organización, pierde hasta la referencia de quién soy. Ya no soy más fulano de ese lado. Soy otra cosa. Yo a veces comento medio como un chiste, pero es real. Cuando yo trabajé 15 años en una firma consultora, y cuando mis hijas eran chicas, yo siempre era Beatriz Martínez de KPMG. Siempre lo fui. Cuando nacieron mis hijas y empezaron a ir a la escuela, yo llamaba por teléfono al colegio y muchas veces se me escapó decir, cuando me dicen de parte de quién, en vez de decir de la mamá de fulana, Beatriz Martínez de KPMG. Porque eso era yo. Te estructura de esa manera. Entonces, cuando uno pierde esa referencia, en realidad es un proceso de duelo. Sí, tal cual. Como cualquier otro duelo que se transita. Puede ser un proceso de duelo en el cual la persona aprenda y salga fortalecida, o puede ser un proceso de duelo en el cual la persona necesite ayuda. ¿Verdad? Pero sí o sí va a ser un proceso de duelo, porque perdés algo. Entonces es esperable que tenga las etapas que tiene un proceso de duelo. Bien. ¿Verdad? Viste que tiene como diferentes etapas también, no sé, en mi caso, por ejemplo, lo que me pasó fue que el objetivo que me puse fue, lo primero digo, bueno, lo tengo que aceptar, me quedé sin trabajo, ¿no? Porque hay gente como que... Sí, como que lo reniega o lo refuta, ¿no? O lo esconde también, hay gente que lo esconde.
Entonces, bueno, está bien, me quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Agarré, me hice una lista de pendientes de todas las cosas que tenía por ahí. Viste que uno siempre tiene cosas para hacer. O arreglar una casa, o viajar, o visitar a fulano, que se pida que no te voy a juntar. Así que me dice, esa es como la fase de optimismo, porque pensás como que, uy, tenés un montón de tiempo libre que antes no lo tenías, entonces decís, bueno, está bien, me quedé sin el empleo, pero voy a buscar todo esto y esto y esto. Entonces hice todo eso. Lo primero que hice fue, agarré toda la ropa de mi armario, saqué toda la ropa que no usaba, dije, bueno, esta la voy a donar, esto ya no lo voy a usar, así que lo voy a dar no sé qué. Y así fue como que me fui poniendo al día con toda esa cantidad de cosas que tenía pendientes de hacer según mi lista, ¿no? Después me fui de viaje, porque tenía la oportunidad de irme de viaje, y dije, bueno, ¿cuándo voy a poder pasar un fin de año y una Navidad en Perú? Nunca había podido hacerlo, porque siempre había trabajado en retails, que el diciembre es una temporada súper alta, pero no podía tomar licencia. Y dije, bueno, me fui para Perú, y estuve 3 semanas en Perú, divinas, preciosas. Cuando volví, me puse a buscar trabajo, y ahí empieza la segunda etapa, ¿no? Que es como que uno se empieza a preocupar porque empieza a mandar currículums y no lo empiezan a llamar, o conseguís la entrevista y después no te llaman más, y ahí es cuando van pasando los meses y te empezás a preocupar. Esa parte es en la que yo he visto a muchas personas también muy angustiadas y con altos niveles de ansiedad, ¿no? Obviamente la ansiedad es algo que yo no soy ajena, también pasé por ella. Había días en que se sentía que tenía que salir a correr para poder liberar esa ansiedad que tenía, pero el problema que a mí me abordaba en ese momento es que yo no podía salir a correr porque tenía un catéter que me habían operado. Entonces tenía que estar en reposo total. Pero bueno, quería como también traer un poco a la reflexión lo importante del ejercicio como en estos procesos, porque ayuda como a liberar un montón. A mí, después de que me hicieron la última operación, sí pude retomar el ejercicio y fue como un antes y un después. O sea, la etapa en la que estaba sin trabajo, sintiéndome deprimida, con falta de confianza, con ansiedad y angustiada, bueno, por lo menos puedo hacer ejercicio y estoy haciendo algo que me hace sentir bien, y estoy mejorando mi cuerpo y me siento activa y me voy a acostar de noche y me puedo dormir porque también tuve problemas de insomnio. Bueno, esos son de los síntomas que van como apareciendo, que hay como que abrir los ojos, ¿no? Tal cual. Porque si esto te pasa eventualmente, ok, es parte del proceso de duelo normal. Ahora, si esto te pasa y se cristaliza y se vuelve cotidiano, hay que tratar de pedir ayuda. Tal cual. Es que una de las cosas que yo comentaba, que abrí un poco a debate o de intercambio cuando lo hice en LinkedIn, es que uno no tiene por qué poder con todo solo. Tiene que pedir ayuda. Y entonces, obviamente yo ya estaba en tratamiento por un tema de que me había pasado del riñón, pero decir, bueno, realmente me levanto y no tengo ganas de hacer nada. Y no puedo hacer nada tampoco porque por mi situación de salud no podía hacer como mucha cosa, pero ni siquiera tenía como la motivación para decir, bueno, me voy a buscar a ver qué puedo ver en YouTube, de si puedo aprender algo nuevo, anotarme en un curso que sea gratis. Ahora lo de Coursera está como mucho más de moda y es más famoso por todo esto que pasó de la cuarentena, pero en ese momento, cuando yo me quedé sin trabajo, capaz que no eran tan conocidas estas herramientas. Pero no era fanática de las charlas TED tampoco. Después, cuando pasé mi estado de salud y me mejoré, escuchaba charlas TED hasta cuando iba a la playa, iba caminando, tratándome de nutrirme de cosas que fueran positivas, de que me motivaran, de temas que me interesaran, cosas que capaz que ni siquiera tenían que ver con mi profesión, que eran temas que me servían para aprender en otros ámbitos, y el enfoque fue totalmente diferente, pero yo pasé por ese lado oscuro también, ¿no? O por ese pozo. Ahí creo que es importante como entender que es esperable que las personas pasemos, cuando hay un duelo de cualquier tipo, por este lado oscuro que decís vos. El tema es si este lado oscuro se perpetúa en el tiempo, ¿no? Entonces, hay una etapa, por lo general, al principio como que no lo podés creer porque capaz que no lo veías venir, cuando te desvinculan. Uno después tiende a echarle la culpa a alguien, porque el cerebro humano funciona así, y después esa fase de
voy a conseguir enseguida, me voy a poner a buscar, me tomo un tiempo porque voy a encontrar enseguida y después la otra etapa, que es como la más dura, es decir, che, me presento y no me llaman, que ahí es donde uno tiene que estar como más atento a, bueno, cuáles son las reacciones mías con respecto a eso, ¿no? Porque una reacción puede ser, bueno, voy a aprovechar este tiempo para estudiar. ¿Ah? Yo creo que, si bien quedarse sin trabajo es algo complejo en cualquier momento, en este momento tiene como dos caras, ¿no? Porque obviamente estamos en una emergencia sanitaria, es un problema que es mundial, o sea, no es ni siquiera que me puedo ir a mirar al mercado de al lado, no me puedo ir de país a buscar otro lado, porque en todos lados estamos pasando esto. Pero bueno, los chinos hablan de que crisis quiere decir peligro y oportunidad ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si bien hay una cuestión que es crítica, porque con el trabajo muchos de nosotros nos mantenemos, también puede haber una oportunidad de empezar a hacer cosas nuevas. Entonces está bueno que en ese momento uno pueda entender que puede llegar a ser un momento de crecimiento. Si puede entenderlo solo, empezar como a hacer cosas que te permitan estar activo. Decías, bueno, yo no podía salir a hacer gimnasia, pero capaz que sí podías meditar, capaz que sí podías aprender a respirar. Entonces hay un montón de técnicas, podías bajarte un video de YouTube y ponerte a hacer una sesión de mindfulness. Aprender a gestionar tus emociones. Tal cual. Claramente, correr o hacer ejercicio libera endorfinas, por lo tanto te baja los niveles de estrés, por lo tanto te permite estar más enfocado, pero bueno, a veces no podés. Y ahí me parece que está bueno cuando uno tiene que reconocer, porque en mi caso no podía hacer ejercicio y decir, bueno, no puedo hacer ejercicio, no estoy encontrando otra salida que me ayude a estabilizarme. Mi familia me dice, porque también es como que la familia quiere ser alentadora, dice vas a conseguir, pero pasan los meses y no conseguís. Y tus amigos te dicen, no, estoy segura, Vivi, vos vas a conseguir. Y decís, bueno, no, yo lo hablé con mis amigos, lo hablé con mi familia, sigo en esta situación, necesito hacer algo por mí porque yo así, a mí no me gusta estar, no me gusta verme así. Entonces ahí es cuando uno tiene también que aceptar en la situación en la que se encuentra para poder salir a flote, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces no es fácil. A veces no es fácil. Depende mucho de tu historia de vida, depende mucho de tu entorno. Yo creo que ahí lo importante de Liliana es, si no se puede solo, pedir ayuda. Creo que ese es el clic, ¿no? Y entender que no hay por qué poder solo. Porque las personas somos personas y hay veces que una situación de estas te agarra en un momento vital que no te permite poder salir solo. Hay otras veces capaz que te hubiera agarrado más joven, te hubiera agarrado sin hijos, te hubiera agarrado sin un catéter, te hubiera, no sé, lo que sea, la resolución habría sido otra. Pero no ponerse a pensar además, ¿y por qué no puedo solo? Porque no puedo, porque no somos omnipotentes y porque muchas veces estas situaciones nos dan una cachetada y nos dicen, ¿sabes qué? No podés con todo solo. Tal cual. Pedí ayuda. Todos hemos pasado por esas situaciones. Aún los que trabajamos en estas cosas hemos sido despedidos, hemos tenido familiares que se han quedado sin trabajo por mucho tiempo, hemos vivido situaciones familiares en las cuales hay que remontar una situación de desempleo de mucho tiempo. Creo que la cuestión es esa, ¿no? El pedir ayuda cuando te das cuenta que solo no podés, y si podés solo, no quedarte quieto, ¿no? Tratar de mirar esto y decir, bueno, che, ¿dónde tengo una oportunidad de mejora? Incluso a veces nos pasa, decir, bueno, a mí no me llaman por mi edad, y capaz que no es por la edad, capaz que por otra cosa, capaz que vos vas a una entrevista de trabajo y si realmente te estás sintiendo muy mal y estás cursando un síndrome del estilo de el síndrome del parado o el síndrome del despedido, no estás con las competencias tan desarrolladas como se está buscando. Entonces capaz que antes tenés que hacer otra cosa. Y de nuevo, yo creo que hoy es una buena oportunidad para, incluso viendo o una charla TED, o hay sitios web que trabajan mucho todo lo holístico, son gratuitos. Bueno, hay aplicaciones para trabajar meditación, concentración, respiración. Bueno, no era de tanto de meditación, pero por ejemplo me bajé una aplicación que se llamaba Brain Out, que lo que te hacía era como ejercitar el pensamiento periférico, ¿viste? Y con esas cosas como que me iba entreteniendo, pero después de que ya como que refloté un poco, si te soy sincera, porque al principio era como que no tenía muchas ganas o como que no,
no sentía que podía enfocarme en eso, pero después cuando cambié el enfoque, fue como que realmente refloté a un punto de que, bueno, me volví fan de las charlas TED hasta el día de hoy, soy fan. Empecé a escribir, nunca en mi vida me había visto escribiendo, y eso para mí es una faceta totalmente diferente. Es un descubrimiento. Sí, es un descubrimiento, tal cual. Lo disfruto y como que me caen las ideas, ¿no? Una cosa así. Y hay gente, perdón que te corte, hay gente sí. que en estas situaciones ha descubierto cosas del estilo, bueno, la cocina, y hablo de hombres y mujeres, ¿no? La cocina, la música, la escritura, es como que todo aquello que empezar a mirar, bueno, tantos años de trabajo, hay un montón de cosas que no pude hacer, y competencias o habilidades que no pude desarrollar. Algunas tienen que ver con el trabajo y otras tienen que ver con mi vida. Bueno, hay algo de eso que pueda retomar. Porque uno capaz que dice, no, pero eso no me va a servir para buscar trabajo, para encontrar trabajo. No, pero vas a estar en mejores condiciones emocionales para salir a buscar. Exacto, exacto. Esto que vos decías, vos dijiste algo así como cambié el foco. Yo ahora me vino a la mente una frase de todo punto de vista es la vista de un punto. Entonces, cambiar el punto. Tal cual. Ahora cuando me decías esto de cómo uno se siente emocionalmente, recuerdo que abrí una entrevista y es difícil también como gestionar las emociones que nacen en ese momento cuando uno tiene la entrevista. Y a veces uno se angustia y en el momento lo quiere controlar y no puede. El aprender a saber controlar eso para ir a la entrevista como más confiado y a hablar con firmeza lo que uno te quiere transmitir, también es un ejercicio. Sí, yo ahí te cambio la palabra, te propongo cambiar de la palabra controlar por gestionar. Las emociones no se controlan, porque si vos las controlás te salen por algún otro lado. Te enfermas, o se te nota la cara, o se te notan los gestos, pero sí se pueden gestionar. La respiración es un arma, en el buen sentido, impresionante para todas estas cosas. Que tiene hasta un correlato neurológico, porque a mí me gusta mucho todo lo que es la neurociencia aplicada al management. Entonces, en estos años aprendí que, bueno, primero que el cerebro, hay un concepto que es el concepto del cerebro triuno, que no es que tengamos 3 cerebros, pero sí que a lo largo de la evolución de la humanidad el cerebro ha ido modificando su morfología, ¿no? Hay un primer cerebro que es el instintivo, es que preparaba al hombre antiguo para o atacar o salir corriendo cuando tenés un estímulo. Después tenés el otro cerebro, que es un poquitito más viejo que el último cerebro, que es el límbico, que es el de las emociones. Y tenés un último cerebro, que es el más nuevo, que es el neocórtex, que es el de la racionalidad. Cuando nosotros tenemos un problema, un alto nivel de estrés, un fuerte choque emocional, los dos cerebros que actúan son el instintivo y el límbico. No razonamos mucho. ¿Qué hace la respiración? Te permite conectar con esa otra parte del cerebro más racional. Cuando vos te das cuenta que te estás angustiando, hay que aprender a respirar. No es cualquier respiración, porque no es la respiración de acá arriba, es una respiración más acá abajo. Cuando vos aprendés a respirar, podés gestionar lo que sentís. Que no quiere decir que no te vayas a bajonear, porque obviamente es una situación compleja. Pero sí que ese bajón o antes de venir acá estaba mirando un video que se llama El perro negro, que habla de la depresión como un perro negro que te va como que se va quedando contigo, ¿no? Entonces, antes que ese perro negro te envuelva y se quede a vivir contigo, cuando vos aprendés a respirar o aprendés a hacer algún ejercicio del estilo de cortar con ese sentimiento o esa emoción que te está caminando por encima, que te está envolviendo, eso te permite cortar y poner el foco en otra cosa, más positiva. Que puede ser cualquier cosa que se te ocurra, escribir, leer, claro, como que cada uno como que tiene que descubrir esa parte. Y lo otro, creo que vos lo nombraste al principio, es cuando te despiden y te quedas sin trabajo, nombrarlo, ¿no? Porque a veces te dicen, no digas que te despidieron. ¿Y si me despidieron? ¿Qué es lo terrible? O sea, es terrible que hayas sin trabajo. Pero me despidieron, pero yo no hice nada malo, o por lo menos no entiendo que podía haber mejorado, pero no es que yo soy una mala persona porque me despidieron. Pero aprender a nombrarlo también es como que podés procesar la situación más rápidamente. Nada, como para reflexión final, alguien que estuviera o que esté pasando por un momento así ahora,
¿qué le dirías como para, bien, para ayudarlos? En principio esto de que esto nos pasa a todos, no estás solo. A mí me echaron de un trabajo, o sea, yo también lo viví. Y me acuerdo porque la charla era esta, me decían, no digas que te echaron. Me echaron, sí me echaron. Y uno le vienen todos esos miedos, obviamente, hijos chicos, qué vas a hacer en ese momento, qué va a pasar de acá en adelante. Entonces, yo diría, estos sentimientos, lo más probable es que te pasen, o sea, que no te angusties si te pasan, ¿tá? Pero haz algo con ello. Entonces, no te quedes quieto, te gusta, ahora viene el tiempo lindo, te gusta salir a caminar, te gusta salir a correr, el ejercicio hace muy bien a la cabeza, no solamente al cuerpo, sino a la mente. No te gusta hacer ejercicio, aprender respiración, aprender a meditar, tenés un fondito, haces jardinería, o sea, hace algo que te guste, cocinar. Bueno, en la pandemia, cuando arranca la emergencia sanitaria, empezamos todos a cocinar. Sí. Era como todos aumentamos un montón de kilos porque todos entramos a hacer pan y cosas. ¿Por qué? Porque es una actividad de creación, la cocina. ¿Tá? Igual que la música, cualquier cosa artística, no me importa lo que te guste hacer. Trata de contrarrestar ese momento negativo con algo que te guste. ¿Tá? Empezá a listar esto, cuáles son mis habilidades y cuáles son mis oportunidades de mejora. Yo siempre digo, ojo con lo que le decimos a nuestro cerebro, no digas cuáles son mis problemas, cuáles son mis oportunidades de mejora. Porque cuando uno dice que tiene un problema, ya lo cerró y no trata de resolverlo. ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? Y hoy esto que vos decías también de Coursera, hoy hay muchos cursos, hay dos cosas, hay cursos gratuitos que no solamente te ayudan a desarrollar una habilidad, sino que mantienen tu cabeza activa, que es bien positivo. Y después hay muchos cursos regionales que han bajado sus precios. Yo he hecho seminarios en esta pandemia con popes de management que jamás en la vida pensé que iba a poder hacerlos, porque se abarataron muchísimo. Entonces empezar también, y hay otros que son gratuitos, siguen habiendo webinars. Entonces bueno, me actualizo en lo que puedo. Y si veo que no puedo gestionar mis emociones, o sea, buscar alguna herramienta que me sirva para gestionar las emociones, si veo que no puedo, pedir ayuda. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos del otro. No somos omnipotentes, por más que durante mucho tiempo nos hayamos creído que somos omnipotentes, y esto es un mensaje para algunas mujeres, pero sobre todo para muchos hombres. Que al perder el trabajo y al ser somos una sociedad todavía muy machista, lamentablemente. Entonces, por lo menos en lo que es la experiencia mía, el hombre sufre muchísimo más el desempleo de la mujer. Porque está esa cuestión de... La mujer hace las cosas de la casa y está más ocupada como con eso. Y el hombre... Y las mujeres creo que tenemos otros recursos internos también, que a veces en una sociedad en la cual está tan endiosado el tema del trabajo y de qué haces y que sos la persona que mantiene el hogar y yo qué sé qué, cuando te quedas sin trabajo es un golpe al ego bastante importante. Entonces entender que puede ser una oportunidad de crecimiento, si uno no puede solo, puede pedir ayuda, está bueno que pida ayuda, hay un montón de lados también para ir a pedir ayuda, si no quiero pedir ayuda o no puedo pedir ayuda en mi entorno cercano. Y yo sinceramente creo, y lo digo realmente, no es un eslogan, creo en esto de que la crisis es una situación de peligro, pero además de oportunidad ocurriendo al mismo tiempo. Y que mucho del éxito que vos puedas tener en esta nueva etapa de vida depende de dónde pongas el foco. Tal cual. De hecho, como comentario personal para finalizar, una de las cosas más increíbles que me pasó por pasar este proceso es que encontré mi porqué. Y tenía 30 años y no sabía mi porqué. Y todo como que se esclareció, todo tuvo mucho más sentido a raíz de que lo pude encontrar pasando por esta situación. Y entonces capaz que si no hubiera pasado por esto, seguiría como sin una dirección tan clara. Las situaciones de depresión o las situaciones... Lo que pasa es que estamos viviendo un momento en el cual además del desempleo tenemos una incertidumbre impresionante porque nadie sabe qué va a pasar. O sea, nadie tiene idea cuándo esto... No sabemos cuándo va a venir la vacuna, no sabemos si la vacuna cuando venga va a servir. O sea, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Ayer 51 casos, capaz que se cierra de nuevo. O sea, el cerebro no está preparado para vivir en esa incertidumbre. Entonces yo creo que eso le agrega un plus a estar sin trabajo en este momento.
por eso hay que hacer como un esfuerzo mayor en tratar de resolver hoy, ¿no? Así, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer hoy como para poder salir de esto más fortalecido? Hay una frase que nosotros cuando arrancó la emergencia sanitaria y empezamos a hacer unos webinars gratuitos, hablando del teletrabajo, que también fue nuestra forma de encontrar el propósito, ¿no? En ese momento en el cual estábamos todos sin trabajo. Yo creo que salvo unos pocos estábamos todos sin trabajo. Y en ese momento nosotros en el primer webinar que hicimos encontramos una frase que hasta el día de hoy la seguimos poniendo en todos los talleres que damos, que es de Haruki Murakami, que habla de la tormenta. Ay, sí, la vi en el congreso, me encantó. Sí. Y para mí es tal cual. Uno puede salir fortalecido de una tormenta. Y al final de la frase dice algo así como, de eso se trata la tormenta. Aprovechar una tormenta para salir fortalecidos, para encontrar un propósito, para desarrollarme en algo que no lo pude hacer hasta el momento, para ser mejor persona. Podemos salir fortalecidos de una tormenta. Bueno, gracias, Beatriz, por acompañarme.